Doctora, qué bueno estar con visión, porque la última vez fue solamente audio. Así que bienvenida a otro programa más de Por la Familia, que nos quedamos en un tema, wow, de trastornos y tantas cosas. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido también, tú también, a, a tu onkel divino y por la familia. Gracias. Saludos. Y un saludo también especial para nuestros amigos bunkerianos y por la familia que nos dan el privilegio. Es un privilegio, un placer estar con ustedes en sus hogares y, como decimos siempre, llevando un granito de arena y pidiéndole al Señor que nos dé su bendición para que pueda fluir y pueda ayudar a tantas familias que hoy día están en necesidad. Así que bienvenidos a ustedes también, queridos amigos y amigas bunkerianos. Es un placer estar con ustedes y un privilegio a la vez. La semana anterior, hablando de los factores, comenzamos el tema general, hablando de los trastornos de salud mental y que luego íbamos a seguir tocando los trastornos de personalidad. Al hablar y definir lo que era un trastorno, nos llevó a los factores que pueden incidir, que pueden hacer que suframos de algún trastorno de salud mental. Y dentro de esos factores, dijimos que íbamos a tocar 4 principales, no nada más porque son 4, pero si el primero nos llevó la mayor parte del tiempo de la intervención anterior, porque había que desglosarlo y lo consideramos de vital importancia. Dentro de esos factores habíamos tocado algo muy importante, muy de vital importancia, como eran los trastornos por estrés postraumático. En esos trastornos por estrés postraumático habíamos tocado 4 puntitos principales. Dentro de ellos tocamos, que no lo vamos a desglosar, sino nada más a refrescar, el síndrome posguerra. Y hablábamos de ese síndrome que traía como consecuencia trastorno de salud mental si no era atendido a tiempo y las consecuencias que podía dejar en la persona, en la familia y en la sociedad misma. Y mencionamos algunos ejemplos de casos muy catastróficos que se habían dado como consecuencia de un trastorno por estrés postraumático o PTSD. Decíamos que es que la persona vuelve a revivir el mismo trauma cada vez, sea que esté expuesto o que se vea acorralado en una situación de estrés, que perciba que va a ser atacado. Y por eso decíamos que muchas veces podía esa persona y había esa persona hecho cosas como atacar a su propia familia, creyendo que eran el enemigo, a ponerse en situación de riesgo, haber llegado hasta el suicidio por no poder manejar un trastorno de estrés postraumático, como es algo tan grande como es el síndrome posguerra. También tocamos ahí, en ese mismo punto, los trastornos que vienen como consecuencia de una situación de abuso. Y en ese abuso tocamos abuso emocional, que es
un abuso que se puede perpetuar, que aunque no lo vemos, la persona que lo siente sí sabe, sí sufre las consecuencias, sí es marcado o marcada por ese trastorno. También hablamos de los entornos de mucho estrés en el hogar, en esos factores. Lo mencionamos así someramente porque lo vamos a trabajar de manera separado y más con más ahínco, porque es necesario mencionarlo. En eso hablamos también de lo que tenían que ver con un accidente, de cómo nos marcaba un accidente que podíamos volverlo a sufrir repetidas veces si no éramos tratados antes de manera adecuada con terapia o con un profesional. Y ahí también hablamos de lo que podían ser factores como un huracán. Hablamos específicamente de lo fuerte que fue el huracán María y hablé de ese específicamente porque es el huracán que yo en mi etapa adulta he vivido. Y sí marca y sí marcó. Y les decía que todavía había personas reviviendo ese trauma de haber vivido ese huracán. Hablábamos de algunas consecuencias que podían venir como por haber estado expuesto a uno de esos que ya mencionamos. Y hablamos mucho ojo y con mucho ahínco y con mucha atención lo que tiene que ver con el abuso sexual en adolescentes, en niños y en infantes. Decíamos la responsabilidad que debieran los padres tener al cuidado de sus chicos y chicas, porque son marcados en esas etapas y todo eso son factores que pueden llevar a sufrir un trastorno de salud mental. Y decíamos que los trastornos de salud mental tienen su auge, su apogeo, su desarrollo en la etapa de adolescencia, en su transición de adolescencia a la adultez temprana, que por eso había que cuidar. Pues hoy entramos en otro más de los factores, que es el segundo que vamos a trabajar, y dijimos que eran los factores ambientales, muy importantes, que hay también que prestarle mucha atención. ¿Cuáles son esos factores ambientales que contribuyen al desarrollo de trastornos mentales? Primero están esos traumas emocionales. ¿Qué puede venir como un trauma emocional en la vida de un niño, de una niña? Primero, la forma como le hablamos. Desde pequeños lo marcamos. La forma de disciplinar es muy diferente. Disciplina que abuso, que maltrato. La disciplina se administra con amor. Se administra con amor. Disciplinamos porque amamos, para no verle caer en una conducta que luego le vaya a perjudicar. Disciplinamos para ayudarle a crecer con un balance en su vida y a desarrollar sano en todos los aspectos de un ser humano, físico, mental, emocional, espiritual y socialmente. Eso conlleva la disciplina.
La disciplina se administra con amor, el abuso se administra con dolor y por venganza. ¿Notan la diferencia de maltrato, abuso y disciplina? Entonces, cuando no disciplinamos con amor, estamos marcando a ese infante, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Que déjeme decirle de paso, la disciplina comienza en la primera infancia. Es temprano. Porque si lo dejamos para después de los 7 años, ya hay una gran parte del carácter de esa criatura que está formado, que lo que va es a interactuar con el medio y a desarrollar esa base que ya lleva en su carácter. Como hemos dicho en otras ocasiones, esos 4 pilares que son lo que forman el carácter de un niño, de una niña, de una persona, que es el respeto, la disciplina, dominio propio y la responsabilidad. Si administramos desde primera infancia esos 4 pilares que forman el carácter, vamos a tener una persona equilibrada. Entonces, ¿en qué consiste ese maltrato emocional? Cuando desde temprana edad no entendemos qué es lo básico para formar, para educar, para disciplinar, para ayudar a formar un carácter sano en ese niño, en esa niña. Me dirán, pero la Biblia dice que el que disciplina castiga. Ese castigo que dice la Biblia, transliteralmente lo traducen, pero no se refiere a un castigo como abuso. Es una disciplina con amor, porque dice el que ama, castiga, disciplina. Y si usted ama, usted no va a proferirle un dolor tan grande que lo marque, como es quemarle una mano, golpearle una mano, dejarle un moretón. Muchos han ido más lejos en esos castigos. Y entonces no solo quedan las marcas físicas, esas marcas emocionales que no se ven, pero que el niño o la niña queda a veces marcado y hasta con un deseo de venganza cuando crezca. Los modelos que el niño sigue o la niña son los de su cuidador primario. No importa que sean papá, mamá, tutores, abuelo, tío, quien sea. Esos modelos primarios están llamados a proteger la salud mental de esas criaturas. Y cuando no es así, te tengo noticia, de alguna manera lo van a reflejar. Porque no solo cuando sean adultos y tengan hijos y tengan hogares, no, también lo van a reflejar con los amiguitos en la escuela. Ellos van a ir también haciendo lo mismo que le hacen a ellos. Lo van a reflejar con los hermanitos más pequeños, porque ellos ven el asunto de papá, mamá como asunto del más fuerte. Lo van a desplazar con sus animalitos, con la mascota que tengan. Y se va perpetuando, como decías tú, hasta que ellos van creciendo con eso en su mente, que ese es el modelo de hacer que la persona entiendan, que escuchen, que obedezcan y que reaccionen. Porque debemos entender que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Entonces,
ese modelaje que nosotros tenemos en el hogar, ellos copian hasta los gestos que usamos para decir las cosas, para caminar, ahora tú que estás criando en dos etapas, porque ya tiene una niña y tiene una en la primera infancia todavía. Yo me imagino cuánto bullying te hacen ella, como tú hablas, como tú caminas, a mami, porque las nenas tienden a imitar a su mami mucho, pero también imitan la voz del papi, dicen, papi habla así. ¿Qué han imitado tuyas? Oye, Rosana le pregunta a Lía, Lía, ¿cómo es que papi habla? Dios te bendiga. ¿Viste? Como ella tiene su voz de nena y femenina, la voz tuya, Dios te bendiga. Y pone el gesto. Y eso es así. Pero no solo imitan eso, porque eso nos da risa. Pero las otras cosas que imitan no nos dan risa, porque lo vamos a ver perpetuarse en su adolescencia. Y posteriormente, como decías tú, en su edad adulta, cuando ellos estén de modelos en el mismo lugar que estaban sus padres con ellos. Porque todo hijo se da cuenta que su padre tenía razón cuando llega a la adolescencia y tiene un hijo que en ese momento no le da la razón. O sea, que llega un momento cuando entiende que lo que hacía su papá no era correcto y ojalá llegue a tiempo antes de seguir la cadena de ese modelaje que estuvo. Pues otro de los factores que nos marcan, que marcan a los niños, a las niñas, a los adolescentes en esas etapas tempranas y que pueden perpetuarse a la adultez y que pueden luego desencadenar o que pueden ser propensos a un trastorno de salud mental, son las pérdidas en las pequeñas edades y no trabajadas. Cuando un niño, una niña, un infante, un adolescente, ya el adolescente entiende mejor y procesa mejor, pero si es un niño o una niña y no entiende lo que es la muerte, no puede procesar el dolor. Entonces, en este periodo de pandemia y pospandemia hemos tenido muchas pérdidas. Hay chicos, chicas en etapas tempranas que perdieron en una semana o en un lazo de 2 días, 3 o 4 a sus 2 progenitores que lo perdieron. Estaban en el hospital porque ellos ni lo pudieron ver. ¿Y qué pasó con papá y mamá? Le dicen se fueron al cielo. Pero el niño le queda el vacío de que su papá y su mamá no están ahí, no están para ellos. Y ese dolor, ese trastorno, eso que su mente no puede procesar, hay que trabajarlo desde las primeras etapas, porque puede marcarlo. Y necesita que se sienten con ellos, que los apapachen, que los escuchen, que no solo le digan se fue al cielo y traten de matizar las cosas, que se le explique hasta donde su edad entienda y razone, pero que no lo dejen solo con él se fue al cielo y ya no viene y desde allá te cuida y te mira. No, hay que decirle las cosas, pero procesada para ellos, para que no los marquen. Hay que llevarlo con terapeutas que están preparados para eso. Sabes que cuando yo inicié la psicología clínica,
muy jovencita, que no le voy a decir. El primer caso que yo estuve fue en San Pedro de Macorís. Tú debes recordarte. Tú estabas muy jovencito, pero sí te vas a recordar de esa familia. Es una familia que no sabían cómo decirle, que su papi y su mami habían fallecido. No sabían, porque eran 3 niñas de 7, 9 y 11. Y era de mi primera experiencia. Yo recuerdo que eso me marcó tanto, que me motivó a trabajar con adolescentes en las etapas tempranas para ayudarle. Y eso me llevó a trabajar mucho con niños, con adolescentes y con padres, con la etapa de divorcio, con el dolor que sienten, porque sé que son marcados. Y fue el primer caso que estuve, y gracias a Dios me dio luz, me dio capacidad para poder trabajarlo, y hoy por hoy son personas adultas y centradas. No han sufrido, gracias al Señor, ningún trastorno de salud mental como consecuencia de haber pasado por ese trauma tan severo en esas etapas tempranas. Hay que ayudarlos, hay que trabajarlos, hay que ayudarles a crecer sanos. Y otro que vamos a mencionar en esos factores ambientales, que viene también dado porque no escuchamos mucho a nuestros hijos. A veces, en la situación que hemos vivido, de que los padres se hayan visto obligados, digo se hayan visto porque yo me vi obligada en mi etapa también, que ahora ya, gracias a Dios, no, pero sí a los padres que ahora están viviendo y tienen que tener 2 y hasta 3 trabajos para poder sostener la carga del hogar. Y si es un hogar monoparental que cría mamá sola o papá con una cuidadora, también a veces más de un trabajo, desplazarse de un lugar a otro, y mis hijos saben de eso, porque yo lo viví y ellos lo vivieron. Y por eso le digo que marca, que hay que tener mucho cuidado en eso. El daño emocional. Doctora, también. yo siempre le decía a Magnolia que yo no sabía cómo tú no te equivocabas de un sitio para otro. Ya ha sido yo. Ya ha sido yo con esta mente de pastelito. Ya ha llegado. Dígame usted dónde está. ¿Y qué tú haces aquí? ¡Ay! Te puedo decir que quizás en un programa que tú hagas, haciéndome una entrevista a mí, tú que has vivido todas las etapas de mi vida desde que tú naciste hasta donde estoy, que no voy a decir cuántas son. Así que déjense de estar pensando y no me equivocaba, porque recuérdate que desde mi edad temprana he estado caminando con el Señor, muy de cerca con el Señor. Y Él me mantuvo equilibrada, enfocada, con una buena salud mental.
me mantuvo mirando a él. Y como dices tú, cómo no me equivocaba llegar a un lugar y decía, no, no era para acá, era para el otro. Hay personas que le ha sucedido, o sea, no es nada extraño, pero no me sucedía porque en el lugar que yo llegaba, lo primero que hacía era orar y darle gracias a Dios porque llegué bien y por el trabajo que me ayudó a hacer en el trabajo anterior, valga la redundancia. Y al salir para el siguiente, yo oraba para que me cuidara en el camino, me llevara bien, aligerara el camino, porque a veces el tránsito, el estrés que generaba, no es fácil para los padres, no es fácil, ni para las madres, no. Y más ahora que están criando y formando en una época tan estresante, en la que la vida exige tanto, en lo que se espera tanto. Entonces, todo eso nos lleva a entender y a planificar los hijos que vamos a tener. Que eso es un tema aparte. Cuando hablábamos de noviazgo y matrimonio, que le dimos una pincelada así, porque cuando planificamos los hijos nos sentimos más sosegados, más tranquilos, más solventes económicamente para darle una vida más sosegada a ellos y nosotros estar más enfocados en lo que planificamos con ellos. Pero a veces llegan y no lo habíamos planificado tanto. Y ahí es donde se pone la pintura dura, porque obligado hay que hacerle tiempo, espacio, recursos, todo. Y eso estresa a los padres. Entonces, en el daño emocional, los niños sufren experiencias negativas también, que no vienen traídas por lo que sufren en la casa, en el hogar, en la escuela también. Son marcados. Y ahora mismo se está viviendo de manera muy, muy marcada, muy exacerbada, como usted quiera llamarle, el acoso escolar o llamado bullying, que déjame decirte que ha existido en todas las épocas. Todas las épocas en las escuelas hay un bravucón, hay uno que abusa del más pequeño, hay otro que se burla, que pone nombretes, que en todas las épocas. Pero estamos en las redes, en la etapa cibernética. Antes no se veía eso. Entonces ahora el acoso escolar o bullying es más marcado porque se lleva al cyberbullying, al ciberbullying, al acoso cibernético. Y cuando llega hasta ahí, nuestros hijos quieren morirse. Y a veces los padres todavía no saben que están siendo acosados en la escuela, porque han conversado poco con ellos, porque no lo ven cuando llegan cabizbajos, porque no lo ven cuando se aíslan, porque no saben lo que está sintiendo, hasta que ¡pum!, explota. Y ya a veces es tarde. Aquí mismo hemos tenido casos muy tristes, como es una niña de 7 años, un niño de 8, un niño de 11,
Te estoy mencionando casos que han optado por desaparecer de este mundo por el acoso que le hacían en la escuela y que fue llevado a las redes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y con nuestros hijos. Cuando ellos quieran hablar, porque a veces todavía los padres que trabajan desde el hogar tienen que estar haciendo informes, están inmersos en un trabajo de esos, y el niño puede ir en ese momento y decirle, ahora no, te escucho ahorita. Pero después al papá y a la mamá envuelto en el trabajo, se le olvida. El niño no pudo decírselo, pero al otro día tiene que volver a exponerse al acoso, al abuso. Y el niño no sabe cómo vivir con eso. Vi una historia, que no fue una historia, yo lo vi en la noticia, pero que fue tan linda, tan hermosa, en un país, no sé si fue Irlanda o en uno de esos, el gobernador había escuchado de un niño de 11 años que le hacían bullying en su escuela porque era diferente al grupo. Y el niño ya ni quería volver a la escuela, ya no sabía cómo hacerlo. Y él le dijo a los padres, no se preocupen, vamos a llevarlo. ¿Sabe quiénes fueron? Caminando con el niño todo el trayecto de su hogar a la escuela. El gobernador de ese país. Iba él con el niño cogido de mano. Ya tú sabes cómo iba el niño. Como dices tú, orondo, ancho, ancho. El gobernador conmigo, soy importante. Papá y mamá sacaron tiempo para venir conmigo, soy importante. El niño empezó a subir su autoestima, a empoderarse, a sentirse persona y que nadie tiene el derecho de minimizarlo porque sea diferente. Nadie. Y en el hogar debemos enseñar eso a nuestros hijos. Usted no tiene que sentirse mal por ser diferente a otros niños, a otras niñas. Usted es hermoso, es hermosa, es como es, y así yo le amo, así le amamos y así Dios le ama, que es más importante. Pero eso lo enseñamos en el hogar, a que su autoestima se mantenga elevada, que sea fuerte de carácter, que se sienta útil persona y no como a veces que lo minimizamos en el mismo hogar, comparándolo, poniéndoles nombretes, epítetos, llamándolo por apodos que a veces lo que hacen es que le hagan bullying al niño, a la niña. No, tenemos que aprender a valorarlo, a hacerle sentir persona, hacerles sentir que son importantes. Y que si en la escuela el niño, la niña que está a su lado no lo acepta, es su problema. Otros te van a aceptar. Y eres importante. Y en el momento que un niño o una niña le dice a sus padres que le están haciendo bullying en la escuela, agarre a su hijo y vaya de mano con él a la escuela. Hable con su profesor o su profesora o su maestro de salón hogar, con la trabajadora social, con la psicóloga, con la directora. Hable con Raimundo y todo el mundo. Es su hijo, es su hija. Y usted que tiene que dar la cara por él, por ella. Y por eso es que tiene que saber qué está pasando en la mente, en el corazón de su hijo. Es por ello que debemos estar pendientes a nuestros hijos, a nuestras hijas.
¿Por qué? Porque a veces pasan cosas, sienten cosas, viven cosas que no nos damos cuenta hasta que ¡pum! Explota. Y antes de eso, debemos actuar. Pues cuando haya que actuar y usted tiene que ir a hablar hasta con el presidente, hágalo. Porque gracias a Dios estamos viviendo en los medios de todas las redes y de la tecnología, que usted envía un email y llega. Y si no se lo responden, envía otro. Y si no, usted, como decimos, se empantalona, pero saca la cara por su hijo, por su hija, porque es lo más importante que Dios le ha dado en este mundo y también le va a pedir cuenta. Le va a decir, ¿y dónde están los hijos que yo te di? Y tú le vas a decir, helo aquí, Señor, te lo entrego sanos y salvos. Y Señor va a sentirse feliz y bien con usted, porque hizo el trabajo como fiel hijo suyo. Mis amigos y amigas bunkerianos, seguimos tocando temas sensibles y en la próxima intervención vamos a hablar de algunos ejemplos de por qué estamos tocando estos temas para alertarle para que no nos pase. Así que ha sido un gusto, un placer entrar a sus hogares, que el Señor les cuide, les proteja y gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos por la familia. Manuelito, saludos, un abrazo.